Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a los y la compañera de panel. Esta conversación se trata, ya lo decía Jimena, de volver a poner el tema de paz en el centro. Gracias. eh, de ver cómo podemos como promover y fomentar la inversión privada para la paz. Esta mañana Jaime presentaba unas cifras pues no muy alentadoras sobre la inversión social privada en temas de paz. Creo que hablabas más o menos del 2% de la inversión en temas de paz, gobernabilidad y derechos humanos. Y también mostraba que las brechas territoriales persisten y a pesar de que se han venido cerrando el promedio nacional frente a por lo menos los territorios PED o otros territorios muy afectados por el conflicto, pues la brecha sigue siendo enorme en cuanto a pobreza multidimensional o el índice de privaciones sociales. Entonces, pues de eso es lo que queremos conversar, un poco entender mejor qué quiere decir o ¿cómo puede el sector privado contribuir a la construcción de paz? ¿Qué entendemos entonces por construcción de paz, pero también pues qué obstáculos estamos viendo y qué oportunidades, digamos, hay para fortalecer esa inversión? Y quisiera empezar entonces por Oti, el consejero comisionado de paz, preguntándote un poco a juicio del gobierno, ¿cuál es el papel que deben jugar las empresas en la construcción de paz? Digo que esa pregunta daría como para varios libros, de tal manera que simplemente voy a escribir los títulos de esos libros eh, que de luego tienen que ver con el desarrollo de nuestros procesos. El, Uno de los temas fundamentales, perdone que no haya saludado a mis colegas en la mesa, aprovecho para No, no. saludarlos una vez, a todos ustedes los conozco de hace rato. Eh, bueno, estos procesos no son exactamente procesos para superar la guerra, el conflicto armado, sino la violencia. Durante mucho tiempo se pensó e incluso el propio presidente pensó que lo que había que terminar en primera instancia era la confrontación con los restos de la insurgencia que personificaban en el ELN. Hoy la realidad nos muestra que lo fundamental es la superación de la violencia como un elemento fundamental y que debe ser como la base teórica y conceptual de lo que puede ser la paz. Superación de la violencia, una violencia que desde luego está muy alimentada por la ilegalidad, por economías transnacionales muy fuertes, que desde luego han encontrado un campo muy propicio en el territorio colombiano. Entonces, digamos, no pensamos en la paz nacional en términos generales, sino que nos hemos concentrado desde la Consejería de Paz en los territorios y no en todos los territorios. En algunos territorios donde la potencia de armados ilegales y esas economías ilegales pues hacen que la paz no sea conocida allí. Entonces no son muchos los territorios y en esos territorios hoy hemos llegado a la conclusión de que lo importante durante este gobierno es la posibilidad de que los procesos que estamos desarrollando se vuelvan irreversibles. De tal manera que la imagen que se tuvo en el 2016 sobre acuerdos finales de paz no sea exactamente lo que estamos buscando en este momento. Y no vamos a tener 10 fotografías de 10 procesos que estamos desarrollando, sino seguramente muchos procesos que están avanzando y donde hay un tema que es muy importante y sobre todo para el sector empresarial, que es la zona de ubicación temporal. Las zonas de ubicación temporal es donde se define si hay realmente una vocación, una voluntad por parte de los actores armados que están en esos territorios. Hoy tenemos en ciernes 4 zonas de ubicación temporal, dos en Nariño, una en el Putumayo, otra en Catatumbo. Y cada una de ellas tiene características absolutamente distintas. ¿Cómo el sector empresarial, sabiendo que los territorios
son tan diferentes, puede actuar, puede ayudar a superar la violencia en esos territorios. Yo más que decirle la fórmula, los podría poner en comunicación con las personas que están dirigiendo esos procesos, más que desde acá darle la fórmula. El otro aspecto muy importante que coincide en algunas ocasiones con los territorial es lo fronterizo. El presidente ha lanzado, sobre todo en el caso de Venezuela, la creación de una zona fronteriza binacional. Y claro, eso es un escándalo porque algunos sectores piensan que trata de entregarle las zonas de frontera a los ilegales y justamente se trata de quitarles a los ilegales esas zonas fronterizas, a veces con un acompañamiento complicado, en el caso de Venezuela, con un gobierno que todavía no ha sido reconocido totalmente por el gobierno colombiano, por razones que ustedes ya bien conocen, pero de todas maneras allá hay un Estado, hay una nación, hay un país y nosotros somos también eso. De tal manera que lo fronterizo tiene que ver con cambiar esas zonas binacionales que hoy, donde hoy son realmente o han sido zonas de tolerancia, para hablar en términos, viejos términos de las zonas de tolerancia que se daban en muchos municipios donde se admitía negocios y el comercio informal, ilegal, digamos que en todo municipio más o menos existía, muy asociadas con el tema de la prostitución, de la venta de drogas, en fin. Todo ese tema de lo fronterizo es muy importante porque desde luego requiere también un esfuerzo de toda la nación. ¿Cómo hacer de que en esa zona florezca también los negocios legales y desde luego toda la economía legal y toda la institucionalidad que esas zonas requieren como un fortalecimiento de la institucionalidad? El otro tema, digamos, el otro ángulo es lo poblacional. Quiero enfatizar en el tema poblacional lo de los niños y niñas. Sabemos que la violencia no solamente se recicla porque haya un actor dominante en zonas de ilegalidad, sino también porque los niños y niñas están siendo permanentemente incorporados en la guerra y se recicla la guerra a través de esos niños y niñas. Eh, con ahí Carlos Lemán, que lo veo aquí, eh, estamos haciendo un esfuerzo importante para que eso de los niños, la paz con los niños y las niñas, sea un esfuerzo de toda la nación, incluyendo a los armados que dicen querer pasar de la ilegalidad y de la violencia a la paz. De tal manera que queremos que este sea un espacio también de convocatoria para todos los empresarios que se sumen a esa cruzada que atraviesa ahí sí todo el territorio nacional, pero especialmente allí donde los actores que se reciclan a través de la incorporación de los niños y niñas puedan ayudar realmente a hacer la paz. Es decir, nosotros hemos dicho que la paz con los niños y niñas es el primer piso de la paz, que sin la construcción de ese primer piso es muy difícil, casi imposible, que las violencias no se reciclen y desde luego queremos que todo el mundo, y repito, los ilegales también, que no quieren que sus hijos, sus nietos transcurran, digamos, en una violencia que incorpora a esos niños y niñas. Creemos que hay un buen ambiente para eso. Las otras... Porque Ah, el primero. pues digo, Sí, ya me están llamando la atención. Bueno, dejemos ahí, luego metemos otros dos puntos que tengo aquí. no, pues yo creo que ahí ya hay como unas primeras luces, Hay carne suficiente para una conversación. pero digamos que más que pensarnos ahorita como, y definitivamente la paz no es solamente
el fin de la violencia, es también la transformación de los territorios, o es, a mi juicio, sobre todo la transformación de los territorios y esas condiciones que han facilitado que la violencia se recicle una y otra vez. Entonces, pues hablabas tú un poco de las inversiones en frontera, de la necesidad de hacer más inversiones en estos territorios, del tema de los jóvenes y su inclusión, niños, niñas y oportunidades para los niños. Y en ese sentido quería preguntarte un poco, María Victoria, a ti, que has trabajado tanto el tema, ¿qué implica hoy en la práctica que el sector empresarial contribuya a la paz? Bueno, no, primero que todo, pues yo quiero agradecer de verdad a Jaime Arteaga y a todas las empresas y entidades que están apoyando este trabajo que me parece realmente muy importante que hagamos este seguimiento de qué es lo que se está aportando desde el sector privado y me encanta que se hable de aporte de inversión privada para el desarrollo. Creo que eso es muy relevante porque precisamente lo que tenemos en muchas de estas zonas son verdaderas asimetrías de desarrollo. Entonces, yo creo que el gobierno y en particular la oficina del comisionado en cabeza de Oti Patiño, pues sí ha dado en los últimos años un viraje importante en todo este tema de paz a destacar como el foco regional y territorial. O sea, esto es allá. En la época del acuerdo de paz con las FARC se hablaba de la paz territorial. Ustedes ahora hablan es como de la paz en los territorios, pero digamos yo creo que es más o menos la misma idea que es cómo vamos a transformar esos territorios, cómo vamos a transformar condiciones en esos territorios y cómo lo vamos a hacer con la gente que habita en esos territorios. Entonces no es solamente que vamos a llegar y hacer una cantidad de cosas, sino cómo lo hacemos incluyendo a la gente. Y yo creo que ahí es donde tenemos un rol realmente fundamental del sector empresarial, pero seguimos viendo una brecha muy grande de cómo se focaliza esas capacidades empresariales. Por ejemplo, nos decía ahorita en la presentación Jaime de obviamente los impactos que ha habido en los últimos años en el descenso de la inversión privada, producto pues de múltiples situaciones nacionales e internacionales, pero en la misma proporción se ha ido disminuyendo el foco en las zonas PEDET, que ya de hecho es bajito, o sea, es menos del 10% de esa inversión eh, privada, que es muy grande, menos del 10% es para estas zonas PEDET, que no sé en términos territoriales qué representa del territorio nacional, pero es casi el 40% del territorio nacional. Entonces, ahí tenemos una brecha muy grande. De todas maneras, hay muchos aprendizajes porque se han hecho unos esfuerzos muy grandes de todas maneras para llegar y poder intervenir en esas zonas en donde no se trata, obviamente, y yo entiendo que esto es siempre un temor que tiene el sector empresarial, porque en muchas de estas zonas, algunas empresas son, digamos, mucho más significativas que los propios gobiernos locales. Entonces, y eso genera una serie de expectativas por parte de la población y de los propios gobiernos locales en términos del aporte que deberían hacer. Entonces, no se trata de sustituir al Estado, pero sí de pensar cómo podemos trabajar juntos en cambiar territorios, no solamente en beneficiar a unas personas, sino en tener visión de cómo se pueden cambiar esos territorios. Eso era para mí la lógica de los PEDET, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y yo, francamente, lo que nosotros hemos visto en los últimos años con tristeza
comisionado, es que sobre esos acuerdos que se lograron con las comunidades en su momento en 2017, porque no era un acuerdo con las FARC, eso fue un acuerdo con las comunidades de esas regiones, se han superpuesto como otros acuerdos más pequeños, pero que al final del día, si uno los cruza con los PEDETs, es casi lo mismo porque las necesidades siguen siendo el mismo acueducto, en fin, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que el punto que yo quisiera hacer acá es el siguiente. Obviamente nosotros hemos insistido y llevamos mucho tiempo trabajando en ver cómo se puede motivar más la participación del sector empresarial en estas zonas, no necesariamente para que lleven plata, porque la gente en general los ve como una chequera, sino porque son un montón de capacidades que hay para poder transformar ayudar a hacer eh, inversiones que verdaderamente sean significativas y acumulativas en términos de lograr cambios territoriales. Ahí, por ejemplo, pues casi que el ejemplo más significativo que hemos tenido de focalización territorial ha sido obras por impuestos, en donde realmente ha habido un enorme crecimiento, no solamente porque el gobierno ha incrementado el cupo fiscal, sino porque realmente las empresas han aprendido a hacer eso y han entendido, tanto las empresas como las comunidades, como las autoridades locales, que eso es un gana-gana. Entonces, esa me parece que es digamos, como de las luces que vemos, y voy a cerrar con lo siguiente, Elena, que es esto. De todas maneras, lo que más se necesita, y digamos que yo no entendí bien como las categorías que hacías, Jaime, o sea, ¿por qué separar desarrollo rural, sí, de inversiones en paz? No sabría muy bien qué tienes metido en inversiones en paz que te da el 2%, pero las inversiones en sector rural obviamente depende en dónde, en qué sector rural. Una cosa es invertir en Boyacá, ¿sí? Otra cosa es ir a invertir tener inversiones en Putumayo. Pero yo voy a decir lo siguiente, aquí seguimos, o sea, Jesús Abad nos mostró un poco como esas fotos de lo que fue ese conflicto en Colombia, que muchos de nosotros conocimos. Pero lo que hay hoy es otra cosa, es otra cosa. Entonces la pregunta para mí, sí, en este momento es si, y esto va a sonar raro de una organización que se llama Fundación Ideas para la Paz, pero es si las categorías de paz como las hemos conocido son las que tenemos que utilizar para enfrentar los desafíos de hoy. Tenemos ya, el comisionado lo dijo, o sea, son organizaciones que tienen grandes conexiones transnacionales, es decir, estamos frente a un fenómeno de gobernanza criminal y frente a un fenómeno de crimen organizado muy complejo, muy complejo. Y la pregunta es ya no tanto cuál es el rol del sector empresarial para construir paz, aunque sí, pero es más cuál es el rol que podría tener el sector empresarial en poder desarrollar, en poder como mejorar la ecuación de gobernanza en el territorio. El sector empresarial no lo ve así, pero el sector empresarial, en muchas encuestas que nosotros hemos hecho en el pasado, es visto por las comunidades que tienen un rol muy importante en la gobernanza. No estoy hablando en el gobierno, estoy hablando en la gobernanza. Una gobernanza que está muy fragmentada y en donde hay distintos actores territoriales que no solamente son los criminales. La gobernanza criminal no es 100%. Obviamente tienen un enorme poder porque tienen las armas,
pero no es al 100%, no son zonas que están como las fotos que veíamos de Jesús Abad, digamos, zonas que están totalmente devastadas, sino que son mucho más fragmentado. Entonces, ahí la pregunta es otra para mí, y es cuál es el rol del sector empresarial y cuál puede ser el rol del sector empresarial en que logremos como impulsar una gobernanza y actores de gobernanza dentro de la legalidad. Y para mí, ahí lo más importante es cómo podemos ayudar a generar verdaderamente em, economías locales, cómo podemos dinamizar las economías locales. Y eso no lo vamos a hacer a punta de proyectos productivos por familias, eso tenemos que pensar en cómo trabajamos juntos en cambiar esas realidades. No sé si me desvié mucho. Está bien. No, sin duda, yo creo que también, y entiendo lo que dices María Victoria, y más allá, pues yo sí creo que hay que despolitizar la palabra paz, pero yo sí entiendo paz como eso, o sea, es como transformar esos territorios en términos de gobernanza, pero también de inclusión productiva, digamos, de transformación de esa economía criminal en una economía legal, y ahí, sin duda, el sector privado tiene todo por hacer, y el gobierno más bien poco, porque poco sabe de transformar economías. Pero, Cuando se mete el sector público va muy mal. pero, exacto. Pero Aunque sí creo, como lo mencionabas, por ejemplo, Obras por Impuestos ha sido una iniciativa, es una iniciativa del gobierno que ha logrado atraer inversión y en una segunda ronda sí quisiéramos también oír del gobierno, pues qué otras iniciativas se están teniendo para poder llamar al sector privado a trabajar de la mano con el gobierno en la transformación de los territorios. Pero más allá de la transformación territorial, también hay el foco en unas poblaciones y el acuerdo de paz. Pues digamos, las víctimas han sido, y no lo mostraba con mucho crudeza esta mañana Héctor Abad en las fotos, el impacto del conflicto en la población víctima ha sido devastador. Tenemos más de 10 millones de víctimas, 8.800.000 desplazados. Y ahí se viene trabajando y me parece muy interesante ahí para meterle un poco de foco poblacional en la iniciativa de soluciones duraderas para la población desplazada. Y pues tú, Marco, has sido un gran protagonista, impulsor de esa política que está por salir. Y sí quisiera preguntarte cómo ves tú el papel del sector privado en la construcción de soluciones duraderas para la población desplazada y de todas maneras explicar un poco qué son las soluciones duraderas que de pronto no. Bien, primero que todo un saludo a todas y todos y gracias por la invitación. Gracias a don Jaime Arteaga, que es el artífice de que el tema de hoy sea mirar desde la perspectiva social los desafíos del sector empresarial en Colombia. Un saludo muy especial a las y los ilustres compañeros del panel de hoy y a Elena Ambrosi, que ha estado también como protagonista de todos estos procesos durante los últimos años. Yo quisiera iniciar con dos de los grandes mensajes y profundos mensajes de Jesús Abad. Él ha dicho, no apoyamos las guerras porque ya sabemos quién las pierde. Y ahí tenemos Colombia tiene una situación de acumulación, digamos, de víctimas impresionante y tenemos el reto de atender una crisis de larga duración mientras atendemos la emergencia. En el seguimiento que hacemos nosotros sobre desplazamiento forzado masivo, más o menos hay unos 1.200 casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del acuerdo de paz. Y más del 80% de ese desplazamiento está ocurriendo en las zonas PEDET, que también es una situación muy compleja porque por un lado hay la esperanza de que las zonas PEDET abren, como siempre lo plantea Jaime Arteaga, unas oportunidades para pensar dinámicas de desarrollo, innovación, buscar alternativas, pero por otro lado a veces la continuidad de las dinámicas de conflicto, de violencia, desanima temas como a veces la inversión, pero también el retorno de la gente. Y ese es uno de los desafíos grandes. Y el segundo mensaje de su Abad me parece muy poderoso, lo de los ladrillos, ¿cierto? La construcción de paz, los desafíos de construcción de paz son desafíos de construcción de nación en Colombia. Y creo que si lo vemos desde esa perspectiva, podemos ver cómo hay
digamos, necesidad de avances en muy distintos planos, lo que haga el Estado colombiano, pero también lo que haga el sector privado, lo que hagan las iglesias, lo que haga los medios de comunicación, etcétera. Cómo construir alternativas para estas personas. Entonces yo les voy a hablar desde la lente de desplazamiento y lo voy a hacer a partir de un estudio que hemos entregado recientemente, que es la quinta encuesta nacional de verificación que hemos realizado para la Corte Constitucional Colombiana, donde se mide en general la situación de los derechos de la población desplazada. En esta oportunidad, pues digamos, la encuesta tuvo un diálogo muy importante de tipo técnico con el Departamento Nacional de Planeación, con la Unidad de Víctimas y con el Departamento Nacional de Estadística para efecto de la validez de los datos y la seriedad del estudio. Y el estudio pues ha estado realizado durante los últimos 20 años bajo la dirección de personas que conocemos todas y todos acá, el maestro Luis Jorge Garay, la investigadora Clara Ramírez, los principales menciono, don Fernando Barberi, que se nos murió la semana pasada y que por demás valga la pena recordarlo, viene de un trabajo muy importante con el sector privado. Él fue subdirector de Proexpo, él estuvo en muchos de estos temas del sector privado, fue asesor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Lo digo porque a veces hay puentes importantes, a veces pensamos que los derechos humanos son por allá y los del mundo empresarial por acá, pero hay puentes importantes que se han tejido. Lo mismo Luis Jorge, el director de este estudio, le hicimos un homenaje hace unos 6 meses por su libro número 110. Pero bueno, eso solo para recomendarles que puedan ver esta encuesta de verificación que nos plantea dos desafíos muy grandes. El primero, y para entrar a mirarlo de soluciones duraderas como lo plantea Elena, el primer punto fuerte es que la población desplazada ha vivido una especie de acumulación de crisis que ha terminado en una vulnerabilidad muy grave de tipo social, de que la gente desplazada viene del mundo rural, la gran mayoría, y el mundo rural es el que está afectado por las mayores situaciones de desigualdad, de ausencia del Estado de Derecho, de garantías. Digamos, cuando miras los indicadores de pobreza, de discriminación estructural, pues el mundo rural tiene indicadores mucho más altos que el mundo urbano, eso lo sabemos muy bien, y es la gente afectada. Pero luego, como lo ha documentado muy bien el Tribunal Constitucional durante la transición de la guerra y toda la crisis humanitaria, es la gente de la sociedad rural, el campesinado, las mujeres rurales, los pueblos indígenas afrodescendientes, los que han tenido un impacto desproporcionado. Desproporcionado quiere decir que el mundo afrodescendiente puede ser el 12% de la población y el 20% de los desplazados, para señalar la idea. Y todo este desarraigo, despojo, pérdida de tierras, territorios, ruptura del tejido social del universo de vida, como lo mostraba Jesús Sabat, que se ha perdido, lleva a un efecto radical de empobrecimiento de la gente que se encuentra hoy en su gran mayoría en ciudades intermedias y ciudades grandes. Entonces aquí hay un doble desafío y yo les quiero dejar esa idea, ¿cierto? Uno es el desafío de cómo parar las guerras, de cómo buscar que la gente pueda retornar, que cómo la gente pueda volver a anclarse a dinámicas de desarrollo donde su hábitat, su cultura es, digamos, está históricamente más arraigada del mundo rural, pero por otro lado pensar que la mayoría de los desplazados están en el mundo urbano. Yo se lo he dicho al gobierno nacional, se lo hemos dicho a distintas. Está bien la idea del presidente de concentrar las inversiones en las zonas PEDET, porque ese es uno de los desafíos. Son más o menos 7 millones de personas, 170 municipios, donde están concentradas, digamos, la ausencia del Estado más radical y donde están concentrados los niveles de impacto de victimización más altos y los índices de vulnerabilidad social más altos. Son los criterios de las zonas PEDET. De las zonas rurales más vulnerables son las zonas PEDET. Elena estuvo trabajando muy fuertemente en la delimitación de esas zonas PEDET. Entonces tenemos ese desafío, es decir, si el país no logra no logra garantizar derechos ciudadanos, acceso a desarrollo, inclusión productiva, económica, social, cultural, en las zonas PEDET, que además son las de mayor riqueza en biodiversidad, en recursos naturales, en diversidad cultural, etcétera, pues esta nación tiene grandes dificultades de viabilidad. Ese es un reto grande que hay. Uno de los grandes problemas de la ausencia de una implementación más a fondo del acuerdo tiene que ver con que el punto grande del acuerdo, que era tratar de concentrar la atención en la sociedad rural,
digamos, no ha logrado todos los resultados que se quiere en términos de la presencia del Estado social de derecho en los territorios. Eso es un reto que está. El gobierno señaló en los últimos tiempos un interés muy fuerte de concentrar toda la atención allí. Pero por otro lado, está el otro problema, y es que la gente está básicamente en las ciudades. Esta encuesta habla más de la gente que está en las ciudades grandes e intermedias, y les voy a dar unos datos solo para animarlos a leer el estudio. Este estudio dice que el 76% de esos 8.7 millones de personas desplazadas se encuentra bajo línea de pobreza monetaria. Esto es más del doble de la pobreza monetaria que hay en otros sectores vulnerables de la sociedad colombiana, que el 82% está en el régimen subsidiado de salud porque no tiene un trabajo para estar en el contributivo, que la gente que trabaja, solo el 20% tiene un ingreso superior a un salario mínimo, e incluso que hay un 30% que sobrevive con menos de un cuarto de salario mínimo, y que la composición general de los hogares tiene un liderazgo de mujeres, cabeza de hogar, superior al 64%. Es decir, aquí hay un impacto de género también impresionante, porque son las mujeres las que han tenido que lidiar la resistencia y la reconstrucción de las vidas en las ciudades. Entonces aquí hay un reto también urbano, y aquí el sector privado puede hacer mucho también en el mundo urbano. No hay que elegir si el mundo urbano o el mundo rural, sino que son dos desafíos. Yo les plantearía el problema en esos términos. La construcción de nación en Colombia hoy por hoy tiene esos dos grandes desafíos: cómo resolver la problemática de los PEDET y cómo resolver el problema de la gente desplazada. En ese punto, las Naciones Unidas lo que ha planteado en buena hora, no en buena hora en el sentido de que la ONU tenga su mejor momento, porque hay muchos ataques al sistema multilateral hoy y mucho debilitamiento de su capacidad. Pero lo que Naciones Unidas ha dicho es que en todo el mundo, en muchas partes donde se han dado crisis de larga duración como la colombiana, las sociedades se han dedicado a acumular contingentes de pobreza. Imaginemos la idea como un contenedor de pobreza, un gueto. Entonces la gente va a la zona de pobreza, a la periferia. A los 30 años la gente está igual o peor, porque no hay una transformación, no hay una integración local en las ciudades, o no hay la posibilidad de un retorno o una reubicación en otro contexto. Entonces la ONU está revisando ese paradigma a nivel general. Convocaron un gran panel de alto nivel en 2018 que básicamente llamaba a cambiar ese modelo, y esto ha tenido consecuencias muy importantes. Menciono solo dos por el tiempo que tenemos limitado. Una, el panel de alto nivel plantea la idea básicamente de que salir de crisis tan graves, masivas, generalizadas, de desplazamiento como la nuestra y de larga duración, implica en cierto modo como una especie de pacto nacional, de que aquí tiene que haber compromiso de los gobiernos para poner mayores recursos. El gobierno adoptó el enfoque de solución duradera a nivel nacional y está trabajando un documento COMPES de soluciones duraderas, pero también de los gobiernos territoriales. Bogotá está trabajando un documento COMPES de solución duradera, Cali está trabajando, Medellín está trabajando, Santa Marta. Hay 24 territorios que están diciendo vamos a subirnos a esto, y esto es muy importante porque normalmente lo que pensaban los gobiernos de las ciudades es que los desplazados se iban a regresar. Y entonces no se hacía mucho en las ciudades porque la gente se iba a regresar, y no se hacía mucho por ellos en los territorios porque la gente está en las ciudades. Entonces estamos en un dilema circular que no tiene alternativa. Entonces aquí hay una idea de que debe haber más compromiso de los gobiernos locales, territoriales, incluso con mayor razón hay que decirlo ahora. Si se logró aprobar una reforma para recuperar 10 puntos de los ingresos corrientes de la nación que van a ser transferidos, hay que hacer un llamado a alcaldes, gobernadores, gobernadoras, a que también en sus prioridades de inversión los PEDET o la atención de las víctimas esté en el primer lugar. Pero bueno, este es un tema de cómo lograr más compromiso de gobiernos, cómo lograr compromisos del sector privado mayores, de los que hay. Somos muy conscientes por don Jaime de todo lo que es el índice de inversión social empresarial y lo que se está haciendo. Hay que ir mucho más allá, porque en cierto modo, yo uso una frase un poquito, perdón, que a veces no aparezca muy rigurosa académicamente, digo, Colombia es un país, cuando uno tiene 10 millones de víctimas y 50 millones de habitantes, en cierto modo es un país destruido, solo que en Colombia no tenemos esa imagen porque no vemos pues los edificios caídos ni la gente en campamentos. Entonces está dispersa en grandes ciudades. Es un país con niveles de destrucción muy importantes y requiere una especie de lógica de reconstrucción. Pero queremos dejar esos dos mensajes, tanto en las zonas PEDET como en el mundo urbano, porque además hay desafíos para recoger de nuevo a Jesús Abad de justicia prospectiva muy grande. Voy a decirlo en términos del magistrado Nilson Pinilla. Sí,
de los desplazados, más de la mitad son niños, niñas y adolescentes, y los desplazados y desplazadas se encuentran hoy en un 76%, perdón, de pobreza monetaria. Entonces es bastante probable que la generación siguiente y la que viene estén condenadas a las trampas de la pobreza y la miseria. Entonces hay un reto grande, hay el reto de la atención humanitaria, de terminar las guerras, el reto de ver si la gente retorna. En esta encuesta se preguntó por retorno y la gente dijo en un 75% que no va a retornar y solo un 5% quiere volver al pueblo de donde salió. ¿Por qué? Por la persistencia de la violencia y porque el Estado de Derecho por allá no aparece casi nunca. Entonces es un reto grande, estructural, que hay que afrontar en las dos dimensiones. En el mundo rural, las zonas PEDET, si sacamos adelante los desafíos de las zonas PEDET, y si sacamos adelante la gente en clave de inclusión productiva, social, económica y cultural, la que está en las ciudades, creo que tenemos bases muy sólidas para pensar que sí es posible construir una nación de paz. Muchas gracias. No, gracias Marco y comparto. Cuando uno mira el tema de los desplazados, finalmente lo que va a cambiar la situación de los desplazados es la generación de ingresos y es en lo que el gobierno el gobierno nacional y local ha fracasado en generar oportunidades de inclusión económica para las víctimas, que es realmente lo que les va a permitir estabilizarse socioeconómicamente. Bueno, ahora un poco cambiando de tema y yendo a la defensoría, Sergio, pues las conflictividades entre empresas, comunidades, digamos, hacen parte del día a día de las comunidades y de las empresas. La defensoría tiene un rol importante. La defensoría, además, en este Estado colombiano en que las instituciones pierden día a día, la gente pierde día a día confianza en las instituciones, la defensoría se mantiene, digamos, como una de las instituciones en las que más confía la gente y tiene una enorme presencia territorial. Entonces sí quisiera que nos contaras un poco como desde la tarea de la defensoría cómo se maneja el tema de esas conflictividades. Bueno, muy buenos días para todas y para todos los participantes y de verdad un agradecimiento especial a quienes organizaron este evento. Quiero extender un saludo de parte de Iris Marín, la defensora del pueblo, quien hubiera querido estar esta mañana con ustedes en este evento, pero tuvo que atender la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, un evento muy importante que requería la presencia de la defensora y por eso me pidió que asumiera la representación de nuestra entidad en esta conversación. Entonces, bien, claro, como le dice Elena, pues solamente para ponerles en contexto, la Defensoría del Pueblo tiene 42 defensorías regionales. Es una de las entidades que tiene una gran cantidad de despliegue en todo el territorio nacional. Tenemos muchos defensoras y defensores comunitarios que están haciendo presencia permanente, digamos, y en diálogo con comunidades, con organizaciones y movimientos sociales, todo el tiempo, digamos, atendiendo solicitudes, requerimientos, el acompañamiento para enfrentar situaciones de vulneración de derechos humanos, muchas de las cuales ocurren en contextos de actividades empresariales. Solamente para dar una ilustración, el año pasado, 2024, la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, registró 3.832 eventos que reflejan la existencia de conflictos sociales. Eso implica un aumento sustantivo de los eventos que reflejan conflictividad social respecto del año 2023. Denotamos un aumento de más del 80% en los eventos de conflictividad social. ¿Y por qué es tan importante, digamos, levantar y tener en cuenta una perspectiva de derechos humanos en el reconocimiento de la existencia de la conflictividad social? Pues sobre todo cuando estamos hablando, digamos, de un involucramiento con el sector privado, con las empresas, y es que pues muchos de estos tienen que ver con la acción de las empresas directamente. Obviamente tienen que ver también con las autoridades del Estado, con las regulaciones, con las decisiones, con las políticas públicas que se implementan, pero muchas también tienen que ver con problemas en el mundo del trabajo, donde los empleadores son empresas, problemas en el acceso a servicios públicos domiciliarios, problemas también relacionados con derechos a la educación, a la vivienda, a la alimentación, que todo el tiempo también implican una interacción con el sector privado. El 20% de esos eventos en los cuales se refleja la existencia de conflictividad social, la principal demanda, la principal solicitud estaba dirigida
hacia las empresas. El 26% fueron contra los gobiernos municipales y el 18% contra las autoridades nacionales. Pero lo más recurrente que nosotros observamos en este periodo y se ha venido observando recurrentemente no solo por la Defensoría del Pueblo, sino también por organizaciones de la sociedad civil, es que la causa principal por la cual la gente se involucra en eventos que reflejan conflictividad social como protestas, movilizaciones, marchas, mítines, bloqueos, es el incumplimiento de compromisos. Entonces, el diálogo siempre es la alternativa, el diálogo deriva en la suscripción de compromisos y el incumplimiento de los compromisos implica la renovación de nuevos ciclos de conflictividad social. Entonces, ahí tenemos un gran desafío y es la generación de confianza va a requerir prestar mucha más atención al cumplimiento de los compromisos que se asumen. La Defensoría del Pueblo, ¿cómo actúa en estos contextos? Actúa bien como mediador a solicitud de las partes en conflicto. Ofrecemos un ejercicio y una metodología para promover el diálogo, encontrar puntos en común, desarrollar la conversación y la negociación a partir de unos acuerdos que permitan llevar la conversación al establecimiento de compromisos y de acuerdos. Eso es muy importante. Lo vivimos la semana pasada en el marco del paro arrocero. La foto del espectador de la portada del jueves el viernes es la Defensoría del Pueblo sirviendo como mediador en la negociación entre los gremios arroceros, el sector privado, los molinos, los exportadores, los importadores, en fin, todos los miembros de la cadena, llegando en acuerdo a instancias también de esa mediación de la Defensoría del Pueblo. Lo hacemos también como garante de derechos, si evidenciamos que en el transcurso de los eventos de conflictividad social hay vulneraciones de derechos humanos, tenemos que hacerlo y tenemos que buscar la protección de los derechos. Y finalmente lo hacemos también como agentes del Ministerio Público, informando a las autoridades disciplinarias cuando hay necesidad de hacerlo. En este momento en el cual, mientras nosotros estamos hablando acá, la Defensoría del Pueblo está acompañando un proceso y una protesta de una comunidad educativa en La Mesa, Cundinamarca, en la cual la comunidad educativa está envuelta en un conflicto con una empresa relacionada por un asunto de contaminación que está impactando el acceso y la garantía del derecho a la educación de una de las instituciones educativas más importantes de La Mesa. Y actuamos también, digamos, como acompañantes y vigilando, digamos, que no haya ejercicios, digamos, de vulneración de los derechos humanos en ese contexto, pero también como agentes oficiosos de defensa de derechos humanos interpusimos acciones judiciales para buscar la protección de estos derechos. Entonces, solamente para contarles que los roles de la Defensoría del Pueblo son muchos y todos esos roles están encaminados principalmente a que en esos contextos de tensión, de conflictos, de desacuerdos y de encuentros con el sector privado en medio de las diferencias, pues haya una protección de derechos humanos, tanto en el diálogo, pero también de las partes que pueden ser consideradas más vulnerables en un ejercicio, digamos, también muy asimétrico que muchas veces nos encontramos cuando entendemos estas conflictividades. Muchas gracias, Sergio. Quisiera volver y ahora creo que nos va a tocar como hacer unas respuestas un poco más cortas porque nos estamos robando ya mucho tiempo del almuerzo de los asistentes. Volver contigo, Marco, como para cerrar esta parte como de ideas. Tú estás ahora en la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Son cientos de recomendaciones, quizás demasiadas, pero también, y más allá de las recomendaciones hacia el sector privado, que también es un tema que sería interesante que tocaras brevemente, creo que fallamos porque yo trabajé también en la comisión en ver como el aporte que podría hacer el sector privado a otros temas como la transformación territorial, como que simplemente no aparece enunciado en las recomendaciones. La pregunta es un poco como qué rol crees que puede jugar el sector privado en promover, cumplir, avanzar o discutir también, porque muchas son muy discutibles de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Bueno, yo creo que la Comisión de la Verdad encaró el tema en tres dimensiones, digamos, las responsabilidades de distintos actores de la sociedad y del sector privado también en contextos de conflicto. Y ahí el reclamo es que pueda haber, digamos, compromisos con
derechos humanos, compromisos con derecho internacional humanitario. Por ejemplo, las empresas suizas realizaron un ejercicio muy interesante hace algunos años a instancias de su embajada para ver cómo lograban que las empresas en los territorios lograran tener una promesa de valor también con apoyo al derecho humanitario, aunque no les el derecho humanitario es una obligación del Estado y de los armados. Pero a veces había empresas que decían, no, como los soldados nos ayudan con la seguridad, yo los guardo aquí, les doy un alojamiento en la empresa y eso generaba unos problemas tremendos después que se volvían contra las propias empresas. Entonces ellos hicieron un acuerdo, digo, muy importante, todas las empresas suizas de Colombia, de que había que mirar un poco esos temas de cómo ayudar a proteger la población civil en los territorios desde el rol que les corresponde. Dos, hay una dimensión que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación, y entonces la comisión pide que todas las, digamos, agentes del sector privado que se hayan visto involucrados en una dinámica de participación del conflicto pudieran contribuir al esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación, pero también con la claridad de que muchas veces los empresarios y los agentes privados también han sido víctimas del conflicto y que hay que diferenciar esas situaciones. Con María Victoria hicimos un estudio, ¿verdad?, que le entregamos a la Comisión de la Verdad, mostrando que también el sector privado había sido objeto de agresiones graves en el territorio, e incluso el acuerdo de paz estableció que los colectivos empresariales también tenían que ser objeto de reparación colectiva. Tenían que estar, así como hay reparación colectiva sindical o del campesinado, que también hubiera reparación colectiva, digamos, de los colectivos de empresarios que han sido golpeados por el conflicto, porque hay las dos cosas. A veces hay, ninguno de estos temas se puede nunca generalizar. Generalizar genera estigmatización y discriminación. Hay quienes han tenido compromisos como lo que hemos visto en Chiquita Brands, o hay quienes en muchas regiones fueron víctimas de los grupos armados, y esa es una comprensión que la comisión tenía muy clara en ese sentido. Y hay un tercer nivel de más largo aliento, que es un llamado al sector privado en dos direcciones. Uno, a que tengan, sabemos que hay en sectores empresariales alta sensibilidad, en otros menos, compromisos con, digamos, en general una debida diligencia con las directivas de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos, que buscan que a veces cuando hay un Estado que tiene poca capacidad, las empresas no se aprovechen de esa poca capacidad del Estado para generar prácticas que puedan afectar a la población en distintos planos. Entonces, como un mayor acercamiento y compromiso con esos instrumentos internacionales, el gobierno colombiano incluso está trabajando la idea de que digamos, la directiva, no, esto tiene un nombre distinto, yo no soy abogado y se me pierdo, sobre empresa y derechos humanos se pueda convertir en un tratado internacional, ¿cierto? Los principios rectores, perdón. Entonces, es un llamado que se hace, y el otro llamado general es a contribuir a garantizar que las víctimas puedan tener un futuro mejor y contribuir en general a tener una cultura de paz desde el mundo empresarial. Ese es un llamado que también hacen a otros sectores, ¿cierto? A los trabajadores, a los pueblos, organizaciones. En ese punto la comisión es un llamado muy, muy general. Y también creo que un punto importante que en la línea de lo que ha planteado Jesús Abad ahora es que, digamos, creo que uno de los temas grandes que hay pendiente en la construcción de la paz es cómo se tiene una apertura mental para ver qué es desarrollo. Hay mucha gente que la tiene, otros no tanto. A veces se piensa que desarrollo es solo crecimiento económico. Amartya Sen decía que el desarrollo una sociedad desarrollada es la que garantiza que los ciudadanos tengan derechos, ¿cierto? Es otro enfoque muy distinto. O cuando miramos temas como la transición energética y el desafío ambiental, pues allí desarrollo tiene que ver con protección de la diversidad, o los pueblos indígenas y afrodescendientes te van a decir que ojalá el desarrollo tenga que ver con su preservación de sus tradiciones culturales, sus derechos territoriales, y creo que en ese sentido los PEDET son un laboratorio muy impresionante para ver cómo se busca, digamos, objetivos que son muy diversos en lógicas de desarrollo, objetivos de paz, objetivos de reconstrucción de país, objetivos de atender la agenda ambiental, objetivos de crecimiento económico, objetivos de inclusión social. Yo lo decía alguna vez y no lo digo, digamos, lo digo solamente a nivel un poco simbólico cultural,
que hay que hablar de la confianza inversionista, pero también hay que hablar de la confianza ambientalista y la confianza laboralista y la confianza en los derechos humanos, y poner todo eso sobre la misma mesa creo que hace un diálogo mejor para lograr mejores entendimientos de cómo pensar el desarrollo de los territorios en estos nuevos tiempos. Básicamente diría estos aspectos. Muchas gracias. Quisiera saltar un poco sobre la introducción que hace Marco de las recomendaciones de la CEF. Una de las cosas que recomendó la CEP es pensar marcos regulatorios que lleven a la obligatoriedad en materia de empresas y derechos humanos. Una recomendación que pide, bueno, consideremos si estamos listos para este debate. Yo creo que el país en este momento está listo para este debate. Los principios rectores son de implementación voluntaria. Creo que muchas instituciones y organizaciones han hecho mucho para acompañar al sector empresarial en la implementación de estos principios, para generar guías, directrices voluntarias. Esto es importante. Desde la Defensoría del Pueblo estamos particularmente interesados en implementar compromisos políticos por parte del sector privado en donde se establezcan acciones a favor de la garantía de los derechos humanos que implican, digamos, cambios en la conducta empresarial, establecer mecanismos, canales de reparación y diálogo. Pero hoy en el Congreso muchas organizaciones de derechos humanos están radicando un proyecto de ley para tener un marco regulatorio que pase de la voluntariedad a la obligatoriedad en materia de empresas y derechos humanos. Ese marco regulatorio, digamos, refuerza temas como obligaciones en términos de prevención relacionadas con la debida diligencia, pero también empieza a abordar un debate que yo creo que es muy importante, que es el debate de los mecanismos de reparación. Porque, y eso también lo encontró la CEP, los mecanismos de reparación para vulneraciones de derechos humanos en contextos empresariales o en contextos de la actividad empresarial, pues han resultado con muchos obstáculos legales y procedimentales y culturales para la implementación. Entonces yo creo que una forma en la cual se pueden generar condiciones para un mejor relacionamiento entre empresas y comunidad tiene que ver con que haya justicia, con que haya reparación efectiva en los casos en los cuales efectivamente se han probado vulneraciones. Y allí, digamos, la Defensoría del Pueblo también quiere participar en esa conversación y creemos que el país está listo. Creemos que el sector empresarial puede dar ese paso de participar en el debate también y de tratar de encontrar un marco regulatorio que evidentemente implicará más cargas para el sector privado. O sea, un marco regulatorio sobre empresas y derechos humanos no va a simplificar la actividad empresarial, la va a volver más compleja. Entonces creo que vale la pena abordar también esta discusión. Sí, es que tenemos que cerrar. No, yo quisiera sí. Bueno, Ya con eso cerré. muchas, Gracias. creo que No, tranquila. está muy bien, María Victoria. No, de pronto cerrar rápidamente con el comisionado y de pronto María Victoria tuvo unas palabras finales, como un poco qué está haciendo el gobierno muy brevemente, porque vemos como que los desafíos son muchos, hay muchos lugares en donde se espera inversión privada, se espera que el sector privado llegue, pero también más allá de obras por impuestos, qué está haciendo el gobierno para facilitar, para atraer, para permitir y para articular, digamos, con el sector privado en pro de la transformación de los territorios. Pues Súper breve, por favor. miro, digamos, desde mi perspectiva de Consejería de Paz, y desde luego es la localización de las zonas más críticas de la violencia. Aquí no he oído hablar, digamos, de los daños o aportes que hizo el gobierno de Duque. Digamos, se saltan un poco de los PEDES, digamos, a la situación ahora. El gobierno de Duque habló de la zona futuro. Digamos, el planteamiento central era que la inversión solo era posible con el tema de seguridad, y a ese tema de la seguridad le metió mucho y creyó, creo que de buena fe, que esta zona futuro donde la fuerza pública iba a garantizar la seguridad, derrotando, digamos, los vestigios que quedaban de los grupos armados, era posible la inversión en todo sentido. Y desde luego fracasó. Fracasó porque la miseria y la violencia no se combaten puramente a bala, y desde luego, sin que eso no quiere decir que hay un uso legítimo de la fuerza en esas zonas. Entonces, y desde luego, incluso no basta que ese ejercicio de la fuerza se haga con respeto
con respeto a los derechos humanos, sino también considerando que esa población que llamamos de víctimas, puede jugar un papel muy importante, porque allí en esa población, tal como lo mostraba el video y las palabras de, de Jesús Abad, hay fuerza, la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la población. Allí, digamos, no solamente son víctimas, sino allí hay una fuerza tremenda que el Estado tiene que ayudar a desatar y desde luego que es lo que ayuda también a que se superen esas violencias en esos territorios. Incluso, digamos, sobre el tema de los desplazamientos, la geografía ha cambiado. Digamos, los temas de migración, por ejemplo, vienen, empiezan a ser mucho más importantes en este momento y en este nuevo estadio. Migraciones que a veces transcurren de sur a norte y hoy, debido a otras causas, transcurren de norte a sur y frente a los cuales no estamos suficientemente preparados. Y desde luego a fenómenos propios, digamos, de los países. Por eso, esa mirada internacional de estos temas es absolutamente importante. Las organizaciones tienen que mirar más allá de las fronteras nacionales. Y otro tema que quiero señalar es que la mirada histórica, a veces yo he oído, entonces se habla del acuerdo. Y el acuerdo con mayúsculas es el acuerdo 2016. Pero la lucha por la paz, digamos, empieza desde antes, con la promulgación de la Constitución del 91 y desde luego allí se abre un desafío enorme como nación para que la posibilidad de los gobiernos y de la instauración del Estado de Derecho sea un desafío de todos. Lo que dijo María Victoria, ¿cuál es el desafío fundamentalmente de esas regiones? Que no gobiernen los violentos. Ese es el desafío mayor donde podemos concurrir todos y desde luego donde se proteja a los más vulnerables y en ese sentido creo que la protección de los más vulnerables hay que concentrarlo, como dije antes, en la población de los niños y de las niñas. Gracias, comisionado. Bueno, María Victoria, ya para cerrar, teníamos una pregunta un poco sobre esos obstáculos que perciben los empresarios, pero también cómo desmontar esa idea de que invertir en construcción de paz o en transformación territorial es riesgosa para el sector privado y si nos puedes también ayudar a dar algo de luz y esperanza sobre... Bueno, yo creo, lo que pasa es que ese cartel me tiene un poco angustiada. Esto se, 2 minutos pasaron hace como 10. Bueno, no, yo quisiera decir lo siguiente. Es decir, lo primero es que probablemente aquí todos los que están aquí han sentido como en los últimos años cada vez más, desde todos los sectores, se busca al sector privado como si fuera la solución de muchas cosas. Yo creo que el sector privado debe hacer parte de la solución, pero no es la solución. Primera cosa. Segunda cosa, me parece que habría que preguntarse qué pasó, sobre todo en el 2022, cuando aumentó tanto la inversión privada y además de todo aumentó de manera significativa frente a años anteriores y al año actual la inversión privada en las zonas PEDET. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué? No lo sé. No sé qué pasó, pero ahí algo pasó. ¿Cuál fue el conjunto de incentivos que hubo? Entonces yo creo que hay que preguntarse aquí no solamente eh, qué es lo que pueden hacer, sino también qué se puede hacer desde el sector público para incentivar y para facilitar la participación del sector privado, porque eso es limitado. Entonces, ahí yo creo que, pues, con Jaime tiene una serie de ideas desde hace rato cocinando sobre mecanismos de incentivos. Por ejemplo, yo voy a decir, aun cuando obras por impuestos no es en sí mismo un incentivo, porque es un impuesto, pero sí es importante preguntarse de por qué
cada vez más las empresas quieren utilizar ese mecanismo. Vamos a hacer precisamente una encuesta a casi todas las empresas ahorita que están involucradas en ese mecanismo. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay que hacer un trabajo de lado y lado. En una encuesta que hemos hecho en el pasado empresas sobre por qué, pues indagando sobre qué entienden por su participación en paz, que realmente tienen un entendimiento más bien precario de cuál puede ser su aporte a la paz. Lo siguiente que uno ve es que la primera observación que hacen es que no reciben señales claras del gobierno para ver qué es lo que pueden hacer, porque es que tiene que haber concurrencia. Esto no es una responsabilidad del sector empresarial, tiene que haber concurrencia, cuáles son los incentivos. Y yo sí voy a decir una cosa, en un ambiente donde uno tiene, con todo el respeto al señor presidente de la República, todo el rato señalando al sector empresarial de partícipe en hechos atroces que probablemente sí, algunos sí, pero si los metemos a todos en el mismo paquete, pues ¿cuál es el incentivo del sector empresarial para participar? Aún así, uno sí ve que una enorme preocupación del sector empresarial y un enorme incentivo del sector empresarial de empezar a entenderse de una manera distinta en estas zonas más conflictivas. De todas maneras, que sea solamente el 7% de la inversión social o el 12% de la inversión privada en estas zonas sigue siendo, o sea, tenemos que hacer y ese es un esfuerzo, no quiero decir la palabra acuerdo nacional porque eso ya es muy trillado, pero sí tenemos que hacer un trabajo de ponernos de acuerdo de cómo, no quieren que ya me calle. Eh, Listo. A focalizar esfuerzos en los territorios PEDET, en los territorios más afectados por el conflicto, articular esfuerzos con autoridades nacionales y también una invitación al gobierno a facilitar esa articulación, a generar incentivos, a focalizar esfuerzos en poblaciones marginalizadas, afectadas, en las víctimas, en los reincorporados, como a crear, a redireccionar, digamos, esos esfuerzos de la inversión social privada para que realmente de manera articulada, conjunta, podamos aportar a la transformación de los territorios, no solamente como, y más allá del deber, sino como una oportunidad también para el desarrollo sostenible y el crecimiento empresarial. Entonces, muchas gracias a todos.